Materiales para restauraciones de recubrimiento parcial libres de metal y su fijación. El contenido de esta clase se relaciona directamente con las clases de incrustaciones estéticas y frentes estéticos de preclínica de odontología restauradora y con materiales para restauraciones de recubrimiento total y prótesis y su fijación de materiales dentales. Y por supuesto con generalidades de fijación. Las restauraciones de inserción rígida de recubrimiento parcial en el sector posterior se llaman también incrustaciones, y en el sector anterior carillas o frentes estéticos. Están indicadas en situaciones clínicas que exceden las indicaciones de las restauraciones de inserción plástica, ya sea por la cantidad o calidad de las estructuras remanentes y también otras por la concurrencia de otros factores como por ejemplo dificultad de acceso, tiempos clínicos limitados y grado de entrenamiento. Los materiales dentales ocupan un rol fundamental en diferentes momentos del protocolo involucrado en este tipo de tratamiento. Durante la preparación dentaria, en materiales de base o relleno, para la toma de impresiones y registros y la confección de modelos, en la obtención de las incrustaciones y frentes propiamente dichas, y durante la fijación de los bloques restauradores. El hecho de que el bloque restaurador sea insertado en estado sólido implica la necesidad de que las estructuras subyacentes cumplan determinadas condiciones de planimetría que permitan primero la reproducción correcta de las preparaciones y luego el correcto asentamiento. Cuando los tejidos presentes no permiten obtener las formas deseadas o su obtención implicaría una pérdida excesiva de tejidos, se emplean algunos de los materiales utilizados habitualmente como restauradores de inserción plástica, ionómeros vítreos y composites, como suplemento de los tejidos dentarios remanentes con diferentes objetivos, como relleno de áreas retentivas o socavados, o complemento para optimizar el diseño de la preparación. Cuando los ionómeros vítreos y los composites se utilizan como relleno en preparaciones para incrustaciones, de igual forma que cuando se realizan restauraciones de inserción plástica, se deben emplear según las instrucciones de cada fabricante y con los mismos criterios que cuando se utilizan como restauradores plásticos. En la selección, en cambio, toma un rol aún más significativo el módulo elástico, ya que el material de relleno en muchos casos funcionará como soporte de bloque restaurador. La confección de restauraciones indirectas implica la duplicación de las estructuras intraorales mediante la toma de impresiones. Para este procedimiento se utilizan polivinilsiloxanos, siliconas que polimerizan por adición debido a la estabilidad dimensional, gracias a la ausencia de subproductos, con al menos dos consistencias, fluida y liviana, con capacidades de reproducción definidas por las normas IRAM 27006 e ISO 4823 de 20 micrómetros y 75 micrómetros respectivamente. Otra forma de obtener una réplica de los maxilares es el escaneo intraoral de las preparaciones y los antagonistas. Las siliconas por adición también son los materiales de elección para el registro de las relaciones intermaxilares. Para esto se emplean presentaciones específicas de polivinilsiloxanos denominadas siliconas de registro, que en general se diferencian de las utilizadas para las impresiones en que tienen un comportamiento tixotrópico que les permite mantener su forma aunque no estén contenidas en un recipiente y a la vez no ofrecer resistencia cuando el paciente ocluye, y un tiempo de endurecimiento más corto para minimizar las posibilidades de que el paciente se mueva y altere el registro. También se pueden emplear ceras tanto rosa, azul o beauty pink para realizar el registro intermaxilar. El proceso de duplicación concluye con la elaboración de los modelos de trabajo, para lo que puede emplearse yesos de tipo 4 o 5, siliconas para modelos, resinas epóxicas o el procedimiento de impresión 3D con materiales orgánicos luego del escaneo de las impresiones o de las preparaciones intraoralmente. Es posible también que todo el proceso de duplicación durante la confección del bloque restaurador se realice en forma digital. Los materiales que se utilizan para construir incrustaciones estéticas y frentes estéticos son composites y cerámicas dentales. Para confeccionar incrustaciones y carillas con composite se pueden utilizar los mismos composites que se emplean en forma directa o composites específicos de uso en laboratorio. Los composites indirectos o de laboratorio se presentan comercialmente en jeringas en estado plástico, del mismo modo que los de uso directo, para ser manipulados en forma manual o artesanal o con técnica incremental, y en forma rígida en bloques prepolimerizados para las técnicas de maquinado mediante sistemas de CAD/CAM. Los composites tanto directos como de laboratorio están compuestos, como estuvieron el año pasado, por una matriz orgánica y un relleno cerámico, que en algunas marcas comerciales puede estar complementado por un relleno de composite prepolimerizado. Una molécula bifuncional que asegura la adhesión química del relleno cerámico a los monómeros de la matriz para que ambas fases funcionen de manera integrada. En la mayoría de los composites indirectos, la matriz orgánica está compuesta por UDMA, dimetacletato de uretano, un monómero que permite mayor entrecruzamiento y un mayor grado de conversión que el tradicional BIGMA,
bis-glicidil metacrilato y otros metacrilatos, frecuentemente combinados con tecma, dimetacrilato de etilenglicol. La fase cerámica generalmente está constituida por partículas dispersas de sílice, amorfas o cristalinas, del orden de los micrómetros o décimas de micrómetros, con el agregado en algunas marcas comerciales de zirconia. Sin embargo, existen composites de laboratorio, en especial los que se presentan en bloques prepolimerizados, con otras formulaciones de relleno. Nanopartículas cerámicas combinadas con aglomerados o clústeres en un caso, otros en los que se le añaden partículas de composite prepolimerizado y un último cuya fase cerámica es una red cerámica tridimensional de feldespato que se interpenetra con la red polimérica de la matriz. Algunos composites indirectos para técnica incremental o artesanal son comercializados con sistemas de curados complementarios o postcurado que según las presentaciones pueden incluir luz, en algunos casos blanca, ya que no es necesario evitar las longitudes de onda mayores porque el calor no solo no puede dañar a los tejidos blandos, ya que la técnica se realiza sobre modelos, sino que podría colaborar aumentando la movilidad de los monómeros, y otros están diseñados para someter al bloque restaurador a un tratamiento térmico con temperaturas de entre 100 y 140 grados. Si bien algunas presentaciones de composites indirectos tienen incorporados termoiniciadores, como el peróxido de benzoilo, la mayoría no lo tiene. En estos materiales sin termoiniciador, este tratamiento produce un leve incremento del grado de conversión que se explica mediante un aumento de la movilidad de las cadenas, lo que permitiría un mayor grado de entrecruzamiento, y una disminución de la posibilidad de dilución de monómeros no polimerizados, ya que algunos se evaporan durante el procedimiento y otros se incorporan a las cadenas. Además, en los sistemas que incorporan, además de la temperatura, una atmósfera controlada, por ejemplo, de entre 6 y 4 bar de presión, se produce una reducción de la porosidad y de la capa inhibida. En la fabricación industrial de la mayoría de los bloques prepolimerizados disponibles en el mercado, la polimerización se activa mediante calor, con temperaturas mayores a 100 grados, en algunos casos combinados con una atmósfera presurizada de aproximadamente 150 megapascal. Esta forma de obtención en un entorno controlado permite estandarizar sus propiedades, ya que la estructura resultante es más homogénea, con una menor presencia de poros y totalmente independiente de la variabilidad inherente a cada operador u operadora cuando se realizan técnicas artesanales, manuales o incrementales. El hecho de que, al ser bloques para maquinado, hace que no sea necesario mantener una consistencia que permita la manipulación manual, lo que permite que en algunas marcas comerciales se pueda incrementar el contenido de relleno cerámico con el consiguiente aumento de las propiedades mecánicas. En el módulo 3 exploraremos con mayor profundidad estos materiales. Los agentes cementantes de elección para la fijación de composites indirectos son aquellos conformados por el mismo tipo de material, composites, ya que combinados con sistemas adhesivos posibilitan obtener la integración del bloque restaurador y las estructuras subyacentes. En el caso de las incrustaciones, según el diseño y en especial el espesor del bloque restaurador y su opacidad, pueden seleccionarse medios de fijación de fotocurado, duales o de autocurado. En el caso de los frentes estéticos o carillas, se recomienda el uso de sistemas de fotocurado, dado que el delgado espesor y la translucidez característica de los frentes estéticos aseguran la transmisión de suficiente energía lumínica para activar en forma adecuada el medio de fijación, y algunos sistemas de activación e iniciación química sufren decoloración en forma inmediata. Esa decoloración en general hacia el amarillo-marrón afectaría seguramente la armonía óptica de la restauración en el mediano plazo. La selección de la forma de activación en el caso de las incrustaciones dependerá, entonces, como decíamos, del espesor máximo y la opacidad del bloque restaurador. En restauraciones que involucren la cara proximal, se recomienda el empleo de agentes cementantes de activación química o dual con la opción explicitada por el fabricante en las instrucciones de Dark Cure, es decir, que el material puede polimerizar correctamente aun donde la luz no llegue, ya que como se observa en la tabla, en algunas presentaciones comerciales, el grado de conversión decrece en la pared pulpar con profundidades de 4 milímetros o más, incluso en algunos sistemas duales. Decíamos en la clase anterior de generalidades de fijación que para lograr integración, el medio de fijación debería adherirse a cada uno de los sustratos. Para lograr este objetivo, cada superficie debe ser tratada según la naturaleza del material del bloque restaurador y del medio de fijación. Para lograr adhesión entre los composites indirectos y un medio de fijación a base de composite, la mayoría de los autores se inclina por la creación de microrrugosidades, ya sea mediante el arenado con partículas de alúmina de 50 micrómetros en la cara interna de las restauraciones, durante 30 segundos como máximo, ya que si se arena durante más tiempo se producen deterioros graves en la superficie de estos materiales, y luego la limpieza con ácido fosfórico, colocación, lavado y secado,
y la aplicación del sistema adhesivo según indique cada fabricante, para luego colocar el medio de fijación. En algunos estudios se observó un aumento de los valores de adhesión de algunos composites maquinables cuando luego del arenado se aplicó un vinilsilano antes de la colocación del sistema adhesivo. En otro de los materiales para CAD/CAM disponibles en el mercado, que tiene una estructura cerámica a base de feldespato interconectada con la matriz orgánica, el fabricante indica que el arenado puede ser reemplazado por un grabado ácido con ácido fluorhídrico al 5% durante 60 segundos para disolver la fase cerámica y exponer la matriz orgánica. Es por estas peculiaridades que se recomienda siempre revisar las instrucciones de cada fabricante en lugar de aplicar protocolos únicos. Recomendación, la de seguir las instrucciones del fabricante, que también se aplica al momento en que se puede o debe realizar la activación del sistema adhesivo cuando se trabaja con sistemas adhesivos de fotocurado. Esta decisión dependerá del espesor de capa de cada sistema, información que puede encontrarse en la información comercial de cada material. Como decíamos al principio, también pueden utilizarse materiales cerámicos para confeccionar incrustaciones y frentes estéticos. De acuerdo a su estructura, las cerámicas se pueden clasificar en dos grupos: vitrocerámicas o cerámicas de matriz vítrea y cerámicas policristalinas. Si bien en algunos casos clínicos las cerámicas policristalinas pueden emplearse para construir restauraciones parciales, en general las que se utilizan con mayor frecuencia para estas indicaciones son las de matriz vítrea. Por eso en esta clase nos vamos a concentrar en ellas y vamos a estudiar las policristalinas más adelante cuando trabajemos con los materiales para restauraciones de recubrimiento total. En la estructura de las vitrocerámicas se puede identificar una fase vítrea y una fase cristalina, en diferentes proporciones relativas y con diferente composición en cada uno de los materiales que conforman este conjunto. Así, son cerámicas de matriz vítrea las cerámicas feldespáticas, que tienen entre 30 y 35% de su estructura compuesta por cristales de feldespato, las cerámicas con alto contenido de leucita, entre 35 y 45 de estos cristales, las llamadas de disilicato de litio, que alcanzan un 65% de contenido cristalino, y las de silicato, litio y fosfato, que además tiene un agregado de 10% de zirconia. El orden que vemos también es la secuencia histórica en la que aparecieron en el mercado. Las propiedades mecánicas de las vitrocerámicas en general son consistentes con las de los materiales cerámicos. Tienen elevada dureza, elevado módulo elástico, baja resiliencia y tenacidad, son frágiles. En cuanto a la resistencia flexural está relacionada directamente con la fracción de volumen de la fase cristalina, es decir, a mayor proporción de cristales, mayor resistencia flexural. Otros tres aspectos relevantes desde el punto de vista clínico relacionados con la resistencia flexural son la geometría de la restauración, en particular el espesor, el módulo elástico de las estructuras subyacentes. Las vitrocerámicas requieren estar soportadas por materiales con elevada rigidez que minimicen la ocurrencia de flexión ante cargas compresivas, y la integración con los tejidos y las estructuras subyacentes sobre las que están instaladas, mediante la obtención de adhesión micromecánica, complementada a veces con la adhesión química. La translucidez se estudia comparando el valor de un objeto, en general pastillas de espesores definidos, ubicados sobre un fondo perfectamente negro, con el valor resultante de ubicarlo sobre un fondo perfectamente blanco. Cuanta mayor es la diferencia encontrada, mayor será la translucidez del objeto estudiado. En los textos clásicos, la translucidez de las cerámicas es descrita como inversamente relacionada con la proporción de cristales presentes en la estructura. Si bien esto fue así en las primeras cerámicas, la translucidez no solo depende de la cantidad de cristales, sino de los índices de refracción de ambas fases, vítrea y cristalina. Por eso en la actualidad existen cerámicas con una fracción cristalina elevada que permiten obtener restauraciones con adecuada translucidez. La forma de obtención de bloques cerámicos más antigua es la artesanal o incremental, combinada con el proceso de sinterizado. Es una técnica que implica la construcción de la restauración manualmente, capa a capa, de una manera muy parecida a la técnica incremental que se utiliza en las restauraciones plásticas de composites. De esta manera se aplican capas de translucidez creciente de cerámica que se presenta en forma de polvo y, humectada con agua destilada o algún otro líquido provisto por el fabricante, adquiere la consistencia de una arena mojada muy fina. Así como la técnica incremental con composite luego de cada capa se debe fotopolimerizar, cuando se emplea con cerámicas, el proceso de carga, que así se llama, se interrumpe 2 o 3 veces para llevar el conjunto a un horno, en donde se sinteriza el material, es decir, el vehículo se evapora y las partículas cerámicas se unen entre sí debido a que el calor ablanda sus superficies, y así sucesivamente hasta completar la obtención de la restauración.
Como se darán cuenta, es un proceso complejo y laborioso y por lo tanto sujeto a la expertez y entrenamiento del operador, es decir, del técnico de laboratorio, tanto para los resultados estéticos como mecánicos. El surgimiento posterior de las técnicas de inyección permitió ampliar las indicaciones, estandarizar los resultados y optimizar la adaptación de las restauraciones, ya que se parte de un cilindro de cerámica presinterizado industrialmente, que se denomina ingot, que se ablanda con calor y se inyecta bajo presión en una cámara similar a la de colada obtenida por la calcinación de un patrón. Finalmente, el surgimiento de las cerámicas maquinables y el sucesivo desarrollo y optimización de los sistemas de CAD/CAM ha colocado esta forma de obtención como la que posibilita obtener mayor adaptación y mayor predictibilidad. Otra ventaja de estos sistemas de maquinado es la posibilidad de utilizar bloques que tienen diferentes capas de diferentes colores y opacidades, que se denominan multilayer, que permiten obtener restauraciones policromáticas y con gradientes de opacidad a partir de un solo bloque. Los diferentes tipos de cerámicas tienen presentaciones comerciales que permiten utilizarse con las diferentes formas de obtención. Así pueden obtenerse restauraciones de cerámicas feldespáticas mediante técnica artesanal o incremental, con el posterior sinterizado o mediante sistemas de CAD/CAM, mediante maquinado de bloques presinterizados. Las cerámicas con alto contenido de leucita y las de disilicato de litio y silicato de litio fosfato se comercializan en presentaciones que permiten obtener restauraciones mediante inyección y maquinado.
La integración mediante adhesión micromecánica con las estructuras subyacentes, como se dijo antes, es un requisito excluyente para la supervivencia y el éxito clínico de las restauraciones de cerámica de matriz vítrea. Es por esto que, además de los requisitos de armonía óptica, ya que son los sistemas de fijación que más variedad de opacidades y colores ofrece, los medios de fijación de elección son a base de composite. Y para restauraciones parciales se recomienda su uso asociados a sistemas adhesivos. En general, en los diseños de restauraciones parciales conservadoras, las superficies disponibles para la interacción de los sólidos son escasos. Los criterios de selección de las formas de activación son los mismos que los empleados para las restauraciones rígidas de composites. Una característica común de las cerámicas de matriz vítrea es que son gravables. Cuando su superficie es tratada con ácido fluorhídrico, algunas de sus fases sufren una disolución selectiva con la consecuencia de creación de irregularidades, es decir, de un patrón favorable para la adhesión micromecánica. En el caso de las vitrocerámicas, para realizar el grabado ácido, cada una de las variedades de cerámica requieren diferentes tipos de aplicación según la concentración de la presentación comercial del ácido fluorhídrico que se utiliza. Por ejemplo, si se utiliza una solución al 9%, la cerámica feldespática debe ser tratada durante 120 segundos, o sea, 2 minutos. Las de litio fosfato, 30 segundos. Con concentraciones de 5%, la cerámica con alto contenido de leucita requiere 60 segundos para lograr un patrón de grabado adecuado, mientras que las de disilicato de litio solamente de 20 segundos. El lavado, luego de completado el tiempo indicado, debe realizarse con máxima atención, ya que es uno de los ácidos más peligrosos. En contacto con la piel y mucosas provoca quemaduras a veces graves. Primero se realiza la remoción del gel de ácido fluorhídrico de la superficie de la restauración con una gasa, pincel o tisú que se coloca en una taza de goma u otro recipiente con una solución de agua y bicarbonato de sodio para su neutralización. Luego se realiza el lavado de la superficie con agua a presión y secado. Luego del lavado y secado, según las instrucciones de cada fabricante, la mayoría de los autores indica la aplicación de un vinilsilano para complementar la unión micromecánica con interacción química. El vinilsilano actúa entonces como un puente químico, ya que uno de sus grupos funcionales, el silano, se une al sílice presente en la cerámica, mientras que el grupo vinilo polimeriza con los monómeros del sistema adhesivo, que se coloca luego según el sistema elegido y según las instrucciones del fabricante, y se activa o no su polimerización de acuerdo al espesor de película y a las instrucciones de cada fabricante. Luego, finalmente, se aplica el medio de fijación. Para terminar, en este cuadro y el siguiente se comparan la dureza y la resistencia flexural, respectivamente, de algunas presentaciones comerciales de composite y cerámicas maquinables. Como se ve a la izquierda, están representados los dos tipos predominantes de composite en bloques. El primero es un material que combina una red de feldespato interpenetrada con la red polimérica y tiene una dureza algo mayor que la del segundo, que es un composite muy similar a los clásicos, a los que se utilizan en restauraciones plásticas, con partículas dispersas, en este caso nanopartículas y clústeres, en una matriz orgánica. Por otra parte, hacia la derecha, y de mayor a menor dureza, están representados los tres tipos de cerámicas vítreas: disilicato de litio, alto contenido de leucita y cerámica feldespática. Con respecto a la resistencia flexural, si se comparan los mismos materiales, se observa que las cerámicas de disilicato de litio tienen el mayor valor, pero también la mayor variabilidad de resistencia flexural.